Este tipo de proyectos, pues absolutamente calcados de los proyectos nazis, ¿no es cierto?, de cómo, por ejemplo, uno de los argumentos antisemitas de Hitler era que el pueblo judío cómo iba a poder tener cultura, raza, estado si eran nómadas, si no tenían país con fronteras, que no estaba delimitado el país, ¿no? Pero también Hitler se refería justamente a parte de su primer proyecto político, era Europa Central, ¿no?, donde había que lograr que eso fuera, y abro comillas, un espacio sin pueblo, ¿no?, sacar al pueblo y recuperar el espacio, ¿no?, como proyecto político. Más islas. Esta es la isla Gorgona. Ustedes saben que durante muchísimos años fue la isla prisión por excelencia, donde estaban encerrados los más peligrosos delincuentes del país. Y en el año 1962, en pleno apogeo de la primer gran violencia o de la gran violencia en Colombia, había un intelectual llamado Horacio Gómez Aristizábal que proponía, para combatir los flagelos de la violencia y para mitigar la violencia, proponía su teoría que él denominó la teoría Gorgona, y la denominó así porque, abro comillas, la agresividad es innata. Esto también, abro paréntesis, es también una idea que circuló durante mucho tiempo, que los colombianos somos naturalmente, genéticamente violentos porque somos herederos de la cultura caribe, ¿no? Cierro paréntesis. La agresividad es innata y se combate con las mismas armas. De allí que para terminar con la violencia se haga necesario adiestrar a reclusos escogidos del presidio de la isla Gorgona para que actúen como contraguerrillas en las zonas afectadas, ¿no? Desde ya entonces vemos cómo el proyecto paramilitar ya comienza a estar argumentado desde la intelectualidad de la época, ¿no? Sigo con la teoría Gorgona. Seguimos pensando que cualquier criterio que se adopte para abolir la violencia debe edificarse necesariamente sobre la premisa, dos puntos, siendo el fenómeno de la perturbación del orden público extraordinariamente anormal, hay que combatirlo con herramientas extraordinariamente anormales, ¿no? Cierro comillas. ¿No? Es exactamente el proyecto paramilitar y es exactamente también el proyecto político tan en boga de que todo el que no está conmigo está contra mí, ¿no? Quiero mostrarles una serie de postales de más islas prisión, ¿no?, famosísimas, como la isla Sinsín, ¿no?, frente a San Francisco. La isla Robben, donde estuvo encerrado Nelson Mandela. La isla Frontón, donde está encerrado actualmente, creo, todavía, no sé, Abimael Guzmán, ¿no?, el líder de Sendero Luminoso. Y encontramos entonces pues una cantidad de islas que nos hacen pensar que cada isla tiene su pirata, ¿no? No podríamos pensar un pirata sin isla, y que cada isla tiene su tesoro y cada tesoro también tiene su paraíso fiscal, ¿no? Para eso hay que ir a las islas Caimán. Entonces podríamos pensar también, si todo el mundo tiene isla y si todo el mundo tiene derecho a su isla, entonces también digamos, el patrimonio político de la utopía no es solamente progresista, digamos, de izquierda, por decirlo de alguna manera, sino que también puede ser de derecha y de ultraderecha, por supuesto, ¿no? Ricos de América se reúnen en Cartagena, ¿no?, la espectacular isla de Barú, que es propiedad de Julio Mario Santo Domingo, ¿no?, el millonario número 136 en el ranking de la revista Forbes. Y el señor entonces invitó a los más ricos de América, a los padres e hijos, ¿no? Esta reunión es llamada Encuentro de Padres e Hijos. No sé si les suena algo familiar. El hecho es que entonces aquí están pues todos los, aquí dice, ¿no?, entre los invitados los venezolanos, cisneros, los argentinos, ¿no?, los brasileros. Es un selecto club, ¿no? Alguna vez Julio Mario Santo Domingo dio unas declaraciones a la revista Bianca, que era de su propiedad además. Yo estaba leyendo la revista Bianca
pasajero, y encontré que decía, abro comillas, incluso en Suiza hay ricos y pobres. No es que ese cuento de que la riqueza tiene que ser distribuida equitativamente, es solo una ficción sin ninguna base, o sea, una utopía, palabra inventada por los poetas. Cierro comillas. Entonces también, sí, también el señor Santo Domingo tiene su isla en el Caribe, su propia isla de la fantasía, su paraíso fiscal. Pero es un sueño de mucha gente, ¿no? Los narcotraficantes y paramilitares colombianos también han hecho realidad su utopía, que es tener su propia isla. Carlos Leder, por ejemplo, fue el primero y compró la isla Cayo Norman en las Bahamas, desde donde transportaban droga y aterrizaban y salían aviones de manera soberana, ¿no? Puesto que era su isla. El mercenario israelí Yair Klein, ¿no? Ahorita que de nuevo está en la palestra, al negársele la extradición a Colombia, entrenó los primeros grupos paramilitares en 1988 en una isla sobre el río Magdalena, en Puerto Boyacá, llamada la Isla de la Fantasía. El comandante paramilitar Salvatore Mancuso se tomó a la fuerza una isla en las islas de San Bernardo que se llama la Isla Múcura. Aquí aparece una fotografía de la isla, y el señor Mancuso se tomó la isla y construyó, perdón, aquí es interesantísimo porque al lado de la isla Múcura está esta otra isla en el mismo archipiélago, ¿no? Que se llama la Isla Santa Cruz, ahí mismo en el archipiélago de San Bernardo, ¿no? Que es la isla más poblada del mundo, donde no cabe pues una persona ahí más hacinada. Y esta es el resort 5 estrellas de Salvatore Mancuso en la isla Múcura. Alias HH, Eber Velosa también tenía su isla, esta vez en el Océano Pacífico, se llamaba Piedras Cantas, a media hora de Buenaventura, y según su propia confesión, ahí hay más de 100 víctimas encerradas. Me quedan 5 minutos. Otra de las cosas interesantísimas de Bentham, que se me había olvidado, pero ya llega en el justo momento, es que él se inventa un término retomando la idea de utopía y refiriéndose a aquellas utopías negativas, es decir, las utopías que traicionan el ideal, que se vuelven distopías. Pero Bentham acuña una palabra que no tuvo éxito y que no tuvo acogida por la historia del pensamiento, ni la historia penitenciaria, ni la historia de la geopolítica. Y es, en vez de hablar de distopía, él hablaba de cacotopía, una cosa que me encanta por su fonética, pero también por sus implicaciones, ¿no? Entonces las cacotopías son esas especies de distopías, de utopías negativas, o que también quizás las podríamos conectar con lo que Foucault llamó las heterotopías, ¿no? Y esto nos abre pues un panorama amplísimo de posibilidades. Quisiera referirme solamente a una de ellas, y ya para terminar, precisamente retomando la idea de Foucault de las heterotopías, donde él hace pues toda una serie de inventarios de heterotopías, ¿no? El cementerio, el jardín, el burdel, el teatro, el cine. Para él digamos, el espacio-tiempo por excelencia de la heterotopía sería el barco, ¿no? Y yo diría que hasta que Foucault vivió se pudo haber investigado y hablado de la heterotopía del barco, pero ahora habría que hacer un relevo y ponerse a pensar las heterotopías del barco desde otra óptica, ¿no? Por ejemplo, los barcos de los piratas somalíes o las lanchas Go Fast de los narcotraficantes, los semisumergibles de los narcotraficantes, ¿no? Y estas heterotopías, fundamentalmente también un espacio-tiempo para Foucault era propiamente la cárcel, ¿no? Esta noticia del 29 de marzo, el gobierno del estado de Río de Janeiro comenzó la construcción de muros en los cerros de su capital para proteger la vegetación nativa, el bosque atlántico, del avance de las viviendas de las favelas. Es interesante cómo
hay también un orden de argumentos, ¿no? Primero se protege la vegetación nativa, el bosque, y finalmente, como sin querer, hay un avance imperceptible, pero virulento, ¿no es cierto?, como una especie de plaga, como una especie de maleza que se llaman las favelas, ¿no? Y aquí en Sao Paulo justamente está encerrado un personaje absolutamente fantástico que se llama Marcola, que es un líder de la cárcel allá en Sao Paulo, que nos habla justamente de que ahí están todas esas paradojas de aquellos que construyen muros, de aquellos que se inspiran en separar, en delimitar, y es que efectivamente no se sabe quién está dentro y quién está afuera, ¿sí? Así como Pablo Escobar desde la catedral mandaba y hacía lo que quisiera, nosotros afuera, sin darnos cuenta, quizás somos los prisioneros, ¿no? Muchas gracias.